Continuamos entonces con el siguiente proceso, que es realizar el análisis cualitativo de riesgos. Básicamente es dar prioridad a los riesgos individuales para análisis y evaluación posterior, determinar probabilidad e impacto. Pero recuerden que eso ya establecimos cuáles son los parámetros de probabilidad e impacto. Ahora se los vamos a asignar a estos riesgos identificados dependiendo de la información que tengamos de su posibilidad de ocurrencia en el proyecto. Para eso usamos como entradas el plan de gestión de proyecto. Básicamente es el plan de gestión de los riesgos, que ahí establecimos entonces los valores de probabilidad e impacto, o los rangos, o los posibles valores de esos valores de probabilidad e impacto. Y hablamos entonces del registro de las premisas o los supuestos, los riesgos y los interesados. Factores ambientales, otra vez tiene que ver con la parte que tiene la empresa en relación a los riesgos que usó para el proyecto. Y también pueden ser, recordemos que son factores ambientales, temas externos a la empresa, como puede ser tal vez clima, temas sociales, políticos, económicos. Todo eso impacta al proyecto. Y los activos de los procesos de la organización, que tienen que ver entonces con plantillas, procesos y procedimientos, que normalmente las podemos encontrar en los departamentos de riesgos de la empresa. Ahora, ¿qué pasa si la empresa no tiene un departamento de riesgos? Pues bueno, vamos a tener que contratar o crear estos activos nosotros en el proyecto. Con esta entrada vamos a ver las herramientas y técnicas, que bueno, es juicio experto. Vamos a recopilar datos, vamos a tener entrevistas para tener claro entonces de cómo son las probabilidades y los impactos de estos eventos, y vamos a hacer ese análisis de datos que tiene que ver con la evaluación de la calidad de los datos sobre los riesgos. Recuerden que los datos de los riesgos son probabilidad, impacto, que pueden tener esos riesgos identificados. Evaluamos esos valores de probabilidad e impacto. Evaluamos otros parámetros de riesgo que tienen que ver con la información que está asociada a esos eventos, y para eso necesitamos habilidades interpersonales y de equipo, que tienen que ver con temas de facilitación, de velar porque el individuo responsable del proyecto logre sentar a la gente en sesiones de trabajo para identificar entonces estos riesgos del proyecto. Podemos entonces ahora a estos eventos identificados categorizarlos y representarlos mediante una matriz de probabilidad o impacto en el proyecto. Podemos también hacer diagramas jerárquicos para de alguna manera organizar los riesgos de una manera más eficiente. Lo cierto es que después de hacer este análisis cualitativo de los riesgos que ya hemos identificado, lo que tenemos es un registro de premisas actualizado, un registro de incidentes, tenemos un registro de riesgos y un informe de riesgos. Y esto es de lo que trata hacer ese proceso de hacer el análisis cualitativo de riesgos. Por otro lado, entonces evaluamos la calidad de los datos entre herramientas y técnicas y otras características importantes, como por ejemplo la urgencia, que es el tiempo para implementar la respuesta para que sea efectiva. A ver, la urgencia es, comenzó a llover, bueno, ¿qué hacemos? Comenzó a generarse un incendio, bueno, ¿qué hacemos? Ese tiempo que tardamos en implementar la respuesta. También la proximidad o el periodo de tiempo antes de descubrir su impacto en los objetivos. La inactividad, tiempo que pueda transcurrir antes de ser detectada la ocurrencia del evento. La manejabilidad, la facilidad con la cual se puede atender ese evento. No siempre es trivial, a veces implica una complejidad importante o una cantidad de trabajo importante previo. Tenemos controlabilidad, la facilidad para el control del resultado, la detectabilidad, la facilidad con la cual un riesgo puede ser detectado, la conectividad, la relación con otros riesgos. Normalmente hay relación con otros riesgos y eso deberíamos tenerlo claro. El impacto estratégico, el efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto, y tenemos el impacto en los interesados.
grado que se percibe que un riesgo importa a uno o más interesados. Todo esto debemos tenerlo claro, no solamente es un tema de poner probabilidad e impacto, sino saber, bueno, el evento está a punto de ocurrir, qué tan complicado es atender esa situación, dado que los recursos están atendiendo sus actividades. Y ahora probablemente tengamos que dejar de hacer lo que estamos haciendo para abocarnos a la atención de este riesgo, que puede ser, por ejemplo, lluvia, cuando todos los individuos están haciendo su obra civil, están haciendo su trabajo, comienza a llover y la gente comienza entonces a actuar de una manera que tiene que ser orientada a la mitigación de los riesgos. No es que ahora todo el mundo cuando comienza la lluvia se pone bajo techo, es que hay cosas que atender y esto es algo que debemos tener claro o dejar claro entre estos individuos, porque hay responsables de estas acciones para mitigar o atender el riesgo que está ocurriendo. La salida de esta evaluación cualitativa tiene que ver entonces con el registro de los supuestos o las premisas que a veces pueden ser actualizadas. Puede que la premisa tenga un nivel de estabilidad o certeza que podamos determinar. Habrá registros de incidentes, habrá listas de riesgos priorizadas y este es realmente el corazón de este proceso. Hemos identificado unos riesgos, primero colocamos un plan, establecimos los parámetros para colocar las probabilidades de los impactos, establecimos la lista de riesgos, ahora colocamos entonces estos valores a los riesgos dependiendo del criterio que hayamos establecido para establecer la probabilidad o la lista de riesgos priorizada. Tendremos entonces reservas, que es la cantidad de dinero para atender estos riesgos. Tenemos el informe de riesgo que hay que establecer para decidir entonces cuál es el valor de riesgos del proyecto y cómo progresa, cómo evoluciona durante el ciclo de vida. Tendencias o nuevos riesgos, siempre va a haber nuevos riesgos, siempre debemos tener esa precaución. O incluso cuando, poniendo como ejemplo el tema del caso de incendios, si establecemos o instalamos un sistema contra incendios para mitigar un evento de incendio, la pregunta es, ahora ese sistema contra incendios puede fallar, puede que no tenga agua, puede que no detecte el incendio a tiempo. Son riesgos que se desprenden de implementar respuestas a otros riesgos. Listas de riesgos que requieren más análisis, seguramente va a haber riesgos no críticos, que si bien hemos identificado riesgos, pero los tenemos ahí, no los borramos, aunque no los atendemos, no van a desaparecer de la lista. ¿Cuál es el valor de riesgo del proyecto? Importante, ya les comenté cómo se hace. El valor de riesgo del proyecto tiene que ver con la suma de todos los valores de probabilidad por impacto de todos los riesgos que decidimos atender. ¿Cuáles son riesgos de verdad requieren un plan de atención? ¿Cuáles riesgos pueden ocurrir más de una vez? Como comenté, lluvia puede ocurrir n veces. Que un equipo se dañe puede ocurrir, bueno, probablemente por otras razones de las cuales identificamos, pero ese equipo puede dañarse y eso hay que considerarlo. ¿Cuáles riesgos impactan temprano en el proyecto y cuáles hacia el final del mismo? Todo esto es un tema que debemos tener claro durante esa evaluación cualitativa. Importante, mientras más importante o prioritario es el proyecto, la certidumbre debe haber, mientras más importante es el proyecto, más certidumbre debe haber, o sea, debemos tener más análisis, más claridad de lo que estamos haciendo. Las premisas, como les comenté, yo puedo decir, bueno, la premisa es una situación que yo considero cierta y como es cierta, actúo en consecuencia. Y yo puedo decir, bueno, el cliente va a entregar el material a tiempo. Pero yo puedo ponerle un valor de estabilidad a esa premisa y decir, bueno, eso es un valor estable o inestable y eso me podrá generar también un valor de riesgos o de incertidumbre que debería atender. ¿Cuál es la confianza de los datos acerca de los riesgos identificados, así como la probabilidad de impacto? Y las escalas de probabilidad e impacto deben ser estandarizadas para que cuando yo hable de alto, medio, bajo, signifique lo mismo. A ver, un ejemplo. Si hablamos de que alto, medio, bajo con respecto a tiempo, puede ser una semana, 2 semanas o 3 semanas.
yo estandarizo eso y digo, bueno, por una carencia o un daño en equipo se puede impactar entre 1, 2 o 3 semanas. Si un recurso se va del proyecto, puede ser 1, 2 o 3 semanas. Y trato de estandarizar estos valores para los diferentes tipos de riesgos para analizarlos de una manera más o menos estándar. Eso es lo que entonces se genera con este proceso de la evaluación cualitativa de riesgos. El siguiente proceso es el análisis cuantitativo de riesgos, que es el proceso de analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto. Provee información cuantitativa sobre los riesgos para apoyar la planificación de la respuesta a los riesgos. A ver, este análisis trata de identificar cuánto dinero me puede costar el evento de lluvia, cuánto dinero me puede costar para el proyecto que una máquina se dañe, cuánto dinero puede costar que un recurso se vaya del proyecto. Este proceso no es requerido para cada proyecto. Y eso es porque este monto no es tan fácil de estimar. Porque si yo digo que hay material a la intemperie que puede dañarse con la lluvia, y digo, bueno, el valor cuantitativo de que se dañe una cantidad de material con la lluvia estará directamente relacionado con la cantidad de material a la intemperie. Pero ese material yo lo uso todos los días, así que no siempre tengo una cantidad estable en el tiempo de ese material. El material el lunes puede que esté una cantidad importante, pero ya el miércoles he consumido la mitad. Entonces el impacto de lluvia tendría que estar haciendo una actualización casi que a diario si queremos tener un valor certero, pero esas cosas no ocurren. Es demasiado trabajo para tener un valor que realmente no genera una situación real. Entonces, bueno, para algunos casos, este proceso, si ese es el caso, no estamos obligados a hacerlo, pero tal vez en otros sea un comportamiento más estable y si sería una buena práctica hacerlo. Entonces, ese análisis cuantitativo, fíjense, las entradas parte de las líneas bases de alcance, tiempo y costo, porque bueno, son líneas bases que por excelencia son las más complicadas de atender y las que tienen unos indicadores predefinidos que se pueden calcular en la misma herramienta de planificación, control y gestión de proyectos. Habrá una documentación como los supuestos o premisas, las bases de las estimaciones para este análisis de riesgos, estimaciones de costos, pronósticos, estimaciones de la duración, hitos y registro de riesgos e informe de riesgos. El informe de riesgos también que va a ser una entrada y que eventualmente haremos un informe nuevo o lo iremos actualizando en la medida que estos procesos vayan progresando. Otra vez tenemos factores ambientales y activos que hemos comentado ya en otras oportunidades. ¿Y cuáles entonces herramientas y técnicas tenemos? Bueno, el juicio experto, siempre tendremos el juicio experto como un valor importante que nos ayuda a determinar, en este caso, el análisis cuantitativo. Habrá entrevistas, habrá habilidades interpersonales, facilitación para lograr que estas entrevistas ocurran, representación de la incertidumbre, bueno, a través de algún informe que muestre cómo evalúa ese valor de riesgos que hemos identificado y análisis de datos. Aquí el tema cuantitativo tiene que ver con la simulación, por ejemplo, de Monte Carlo, sobre todo cuando hemos identificado en una estimación de costos valores optimistas, pesimistas y más probables, o que ocurra una máquina se dañe y entonces evaluamos rangos que se dañe en cierto momento del proyecto. Eso genera entonces rangos distintos de impacto en el proyecto. Lo que comentaba hace un momento, si llueve con el material completo a la intemperie o llueve con muy poco material a la intemperie. De tal manera que a veces el evento genera un rango, no un valor establecido o fijo o constante en el tiempo. Entonces, veremos entonces de qué tratan esas simulaciones, análisis de sensibilidad, análisis mediante árbol de decisiones
y diagramas de influencias, por ejemplo. Lo importante es que la salida de este análisis cuantitativo es, bueno, es los informes de riesgos que nos van a decir cómo progresan o se evalúa ese monto de riesgos en el proyecto en cada sesión de corte o en cada evaluación que hagamos de los riesgos. Como les comentaba, dentro de las herramientas y técnicas, para ver algunos ejemplos de ellos, partimos de juicio experto, información histórica, tenemos habilidades interpersonales y de equipo para facilitar que las personas se reúnan y obtengan el valor esperado. Habrá esa representación de la incertidumbre y entre ese análisis de datos hablamos de, por ejemplo, la simulación de Monte Carlo. Monte Carlo, como les comentaba, tiene cuando hemos evaluado actividades en el camino crítico que tienen valores optimistas, pesimistas y más probables, eso nos da, por ejemplo, al final de esa planificación, un valor de costos del proyecto. Y a través de la simulación yo puedo establecer cuál es la probabilidad de que ese proyecto termine con ese presupuesto o termine dentro de esa fecha establecida en el cronograma. Eso es lo que hace Monte Carlo. También tenemos análisis de sensibilidad o análisis mediante el árbol de decisiones. Vamos a ver un ejemplo de cada una de estas. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de sensibilidad, conocido como diagrama de tornado, en donde esos factores o esos riesgos, como les comentaba, tienen un rango. Si llueve, me puede impactar entre 100.000 y 500.000. Otro factor de un equipo dañado me puede impactar entre 20.000 y 30.000. Lo cierto es que muchos de estos factores pueden ser investigados y analizados y generan un rango. Lo que se suele hacer es que este rango o estos factores se ordenan por el ancho de este rango y se grafican y da esta figura aparentemente cónica que algunos llaman diagrama de tornado. Eso quiere decir que este factor 1 tiene un rango muy amplio de valores en los que puedan afectar, por ejemplo, el material expuesto. Si se impacta, bueno, puede que impacte en un rango alto, pero otros factores impactan en un rango menor. De eso se trata. Aquí uno lo que puede poner atención es que mientras más grande es el rango, pues mayor puede ser el peligro de que impacte ese riesgo, una mayor probabilidad de impacto en el proyecto. Otra herramienta que tiene que ver con el valor monetario esperado, que tiene que ver con multiplicar la probabilidad por la cantidad de dinero en riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos una decisión de si construimos o modernizamos una planta y puede decir, bueno, si la construimos, aquí tengo una cantidad de dinero que voy a invertir. Bueno, eso está bien. Ahora, yo puedo invertir esta cantidad de dinero, pero puede que la demanda del producto sea alta o sea baja. Si es alta, bueno, me genera una utilidad, pero si es baja me genera una pérdida. Y algo similar ocurre con, en vez de construirla, modernizarla. Obviamente modernizarla es más barato, pero igual puede ser una demanda alta o una demanda baja. De tal manera que uno se pregunta entonces, bueno, ¿cuál es el valor monetario esperado de construir o modernizar? Bueno, y entonces multiplicamos, como aparece aquí, multiplicamos las probabilidades por las cantidades de dinero asociadas a esas probabilidades, por ejemplo, 60% por 80.000, más 40% por 30.000. Claro, es más porque se suman las probabilidades, pero en este caso, como es una pérdida, resulta un valor negativo y eso da 36.000. Y si modernizamos, hacemos el mismo cálculo y nos da 46. Con base a este análisis, la conclusión puede ser, vamos solamente a modernizar la planta. Bueno, esto es un análisis que se hace con el conocimiento del mercado, de lo que puede ocurrir si tenemos una planta produciendo los productos que estén generando. De eso se trata un poco estos temas. Lo cierto es que de todo este análisis
cuantitativo, que tiene que ver con plata, lo que se generan son las reservas. Y hablamos de reservas de contingencia, que son las cantidades de dinero que vamos a colocar en los riesgos por eventos conocidos o riesgos conocidos. Es lo que estaba comentando, que si una máquina se puede dañar, ya sé que se puede dañar. Si un material se puede perder, ya sé que se puede perder. Entonces debo actuar en consecuencia. ¿Para qué? Para que esa evaluación que hemos hecho no impacte en el proyecto de la manera que hemos documentado. Entonces, las reservas son cantidades de dinero que asignamos a riesgos conocidos. Las reservas de la gerencia son cantidades de dinero que asignamos al proyecto para riesgos desconocidos. O sea, son cosas que yo no sé qué va a ocurrir, no sé cuándo puede ocurrir, pero si ocurre es mejor tener una cantidad de dinero que lo soporte. Y recordamos aquí una situación importante, que es que las reservas de contingencia son parte de la línea base. La reserva de la gerencia no es parte de la línea base, pero el presupuesto del proyecto incluye ambas reservas. Es decir, el presupuesto, si esta obra me va a costar 1.000.000, ahí están las dos reservas. Pero yo voy a hacer mi gestión contra 900.000, que esa es mi línea base de costos, que incluye las reservas de contingencia. Eso es un tema importante que no debemos dejar de olvidar. La salida entonces de este análisis cuantitativo es esa evaluación de la exposición general de los riesgos y esa posibilidad de éxito indicadas por la probabilidad de ocurrencia o el grado de variabilidad. El análisis probabilístico, análisis cuantitativo, lista priorizada de riesgos, tendencia en los resultados del análisis cuantitativo y respuestas recomendadas. Esto se suma entonces a el monto que vayamos a asignar en las reservas de los proyectos, y esta es la salida de este análisis cuantitativo.